muchos, viajar significa llegar a ciertos lugares del mundo, tomarse una foto y sentir satisfacción con ello. Para otros es una manera de desconectarse de la rutina diaria. Para mí, viajar es disponer de tiempos, espacios y momentos para sentir la atmósfera de cada lugar. En este capítulo quiero invitarte a ver cómo suelo viajar, saliéndome de las formas tradicionales para crear mi propia ruta, descubriendo rincones curiosos de Praga sin preverlo. Sean todos bienvenidos. Estando en Praga, inevitablemente surgen las sugerencias de muchos sobre qué visitar o las agencias que ofrecen planes cerrados para ver la capital checa en 1, 2 o más días. Pero con el tiempo y la experiencia acumulada, siempre prefiero hacer mis propios recorridos. Como Praga ya es una vieja conocida para mí, después de haber caminado por estas calles años atrás, opto por redescubrirla y mostrar las sensaciones que transmite. Desde aquella primera vez que la visité en 2008, la ciudad ha cambiado bastante. Hoy es más multicultural, recibe personas de todas partes del mundo y en esta metrópoli cercana al 1,5 millones de habitantes se percibe un ambiente mucho más diverso. Al caminar por sus calles es común encontrar negocios regentados por personas de todo el mundo que ofrecen variedad de servicios, como pequeños mercados, restaurantes e incluso casas de cambio con estrategias llamativas que los identifican. El turismo aquí ha crecido tanto que se calcula que entre 6 y 8 millones de visitantes llegan cada año a Praga, lo que ha generado un turismo masivo. La ciudad se reinventa ofreciendo experiencias únicas, como los recorridos en autos antiguos por el centro. Es un plan cada vez más popular. Algunos vehículos son de época, otros han sido restaurados, pero todos buscan evocar ese aire nostálgico en un paseo por la ciudad. Podrás encontrar todo tipo de opciones, desde un recorrido en un auto antiguo de la primera mitad del siglo XX, de diferentes estilos, colores y conductores, hasta paseos más exclusivos en carrozas arrastradas por bicicletas, al estilo del sudeste asiático. Personalmente prefiero caminar para descubrir sorpresas en cada calle y, como en cualquier ciudad turística, uno de los reclamos habituales es la compra de souvenirs. Aquí llegué por casualidad a un lugar que, sobre todo a los aficionados del fútbol, no les resultará indiferente. Se trata de la Casa de las Matrioscas. Para quienes no las conozcan, estas son muñecas de madera tradicionales rusas que en su interior guardan otras más pequeñas, y así sucesivamente. Originalmente un juguete y recuerdo que simbolizan la maternidad, la familia y la continuidad. El nombre proviene del latín mater, que significa madre. Aunque son rusas, Praga las ha acogido como propias. Aquí se pueden encontrar desde las clásicas muñecas pintadas hasta versiones inspiradas en personajes de la política, del arte o en equipos deportivos, con una variedad realmente sorprendente. Como ejemplo de lo que se encuentra, me llamó la atención algo curioso: matrioscas dedicadas al fútbol colombiano, con los principales equipos del país e incluso de la selección nacional. Así que, si buscas algo particular, este sitio, del que dejo los datos, puede darte regalos y recuerdos bastante originales. Siguiendo con el recorrido, es fácil encontrarse con museos poco convencionales. Uno de ellos es el dedicado a las máquinas sexuales, único en su tipo, con una colección de alrededor de 300 piezas. Algunas datan incluso del siglo XVI. Por razones obvias no las puedo mostrar ni describir demasiado en su interior, pero basta con mencionar que la colección es sorprendente. Aquí solo les enseño la entrada de este particular museo para que se lo imaginen.
Las sorpresas en museos y galerías no terminan. Ahora los llevo a otro tipo de franquicia originaria de Polonia, que abrió hace apenas 3 años en Praga. Su encanto está en las figuras hechas de metal, y aunque no ingrese en su totalidad desde la planta baja, donde funciona esta especie de recibidor con cafetería, ya se pueden ver algunas de las figuras conocidas del cine que dan la bienvenida. Este es uno de los museos que actualmente es de las sensaciones en el centro de la ciudad. Mientras sigo mostrando la parte baja de este museo, que se puede observar gratis, resulta inevitable sentirse tentado a conocer más. En la tienda se venden recuerdos en pequeña escala, figuritas metálicas ensambladas que, aunque pequeñas, tienen un peso considerable. Son piezas llamativas, perfectas, de un recuerdo de colección. Si están interesados en ingresar a este museo, el precio de la entrada ronda los 10 euros. No ingresé porque en Praga siempre hay mucho por hacer, así que preferí dedicar mi tiempo a otro museo, llamado de las Ilusiones Fantásticas, que les mostraré en un futuro capítulo. Sin embargo, recomiendo visitarlo si disponen de tiempo, más por el arte hecho en metal que por la experiencia museística en sí. Y es que en la República Checa hay alrededor de 700 museos. Si ustedes los quisieran conocer todos, prácticamente tendrían que quedarse 2 años en el país, visitando 2 por día. Así que no queda otra que escoger. Pero si de cultura hablamos, Praga tiene una tradición muy arraigada, la animación en dibujos animados, títeres y marionetas. Aquí este arte se valora tanto que existen espectáculos y talleres para todas las edades. Para la muestra, este escaparate exhibiendo marionetas que son personajes muy queridos entre los checos. Un recorrido por Praga estaría incompleto sin apreciar sus iglesias. En pleno centro se encuentra la iglesia de San Nicolás, de estilo barroco construida en el siglo XVIII. De día impacta por su arquitectura y de noche es escenario de conciertos diarios de música clásica. La destaco porque es un país de pocos creyentes hoy en día y estos espacios han perdido su carácter religioso masivo, pero se mantienen vivos gracias a la cultura. Aquí se puede visitar y escuchar música, se vuelve un placer único. Otro aspecto que no se puede dejar pasar de largo es la gastronomía. En plena plaza principal tienes varias opciones, sea comer en lujosos restaurantes o simplemente irte a un sitio informal a probar el jamón de Praga, cocido y ahumado de forma tradicional con madera de haya, lo que le da un sabor particular. Se puede encontrar deshuesado o sin deshuesar y degustarlo en diversos lugares céntricos de la capital. Resulta una deliciosa pausa a mediodía. Praga ofrece tantas alternativas que resulta imposible abarcarlas todas. En este recorrido a mi manera solo muestro algunas opciones, muchas de ellas gratuitas, otras de pago, pero todas accesibles a diferentes presupuestos. Personalmente prefiero caminar y ver todo lo posible desde los exteriores, y ya después escoger algún museo o galería para entrar. Así, en esta calle, me topé con un punto de información ocasional sobre espectáculos, con el Castillo de Praga al fondo, que espero mostrar en un próximo capítulo. Por ahora seguimos descubriendo la ciudad a mi manera. Uno de los primeros planes que hice en Praga fue visitar un bar de jazz y rock.
Aquí todas las noches es posible disfrutar de actuaciones en vivo. La música y la improvisación, acompañadas de una buena cerveza, crean momentos que uno quisiera repetir. Entre ellos destaco el Bar Jazz Republic, uno de los más reconocidos, donde la experiencia siempre es memorable. Para la muestra, este grupo improvisando en el escenario. Ya sea de día o de noche, la enorme cantidad de bares hace que en Praga sea casi obligatorio visitar algunos, no solo por la cerveza, sino por los ambientes. En 2022 la ciudad se situaba en sexta posición mundial el número de bares por habitante, con 631 en total. Algunos son muy originales, como este dedicado a los Beatles y su disco Yellow Submarine, un espacio festivo tanto en el centro como en las afueras que pueden encontrar en diversos vecindarios de la capital checa. Muy cerca de estos bares se encuentran lugares cargados de arte y memoria histórica, como el muro de John Lennon. Desde los años 80 está cubierto de grafitis y es un lienzo vivo que cambia constantemente y que recuerda tanto la opresión del régimen comunista como el poder de la música como protesta. Otro ejemplo es el Monumento a las Víctimas del Comunismo, inaugurado en 2002 y diseñado por el escultor Olbran Subek. Conmemora a más de 200.000 detenidos, 170.000 exiliados y 4.500 fallecidos en prisión entre 1948 y 1989. Un lugar que conmueve y merece una pausa en el recorrido. Praga es inagotable, ofrece opciones para todo tipo de turistas. Donde menos lo esperas, surge algo que ver, como la estación central de trenes, inaugurada en 1871 y que aún conserva su estilo arquitectónico original. Este respeto por la memoria arquitectónica es algo que muchas ciudades deberían imitar. Mis pasos podrían seguir, pero es momento de detenerme. Y qué mejor símbolo para cerrar este recorrido que un viejo piano en la estación central, esperando a que alguien lo haga sonar. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero que este recorrido por Praga les haya gustado. Podría seguir, pero aún quedan más historias por contar de esta ciudad. ¿Qué les ha parecido? Me encantaría leerlos en los comentarios. Por ahora me despido. Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.